Querido pueblo soberano, nos encontramos una vez más en Que Paguen, tu espacio, tu esquina oscura de la internet, segregado comunicacionalmente para ti, en el cual hacemos nuestro análisis y crítica, ¿por qué no? Sociopolítica nacional e internacional, y hoy más nacional que nunca, puesto que tenemos un programa especial dedicado por completo, ¿cierto?, a la propuesta constitucional, a la propuesta de nueva Carta Magna que se votará en todas las urnas de Chile y del extranjero, de Santiago, iba a decir, de Chile y del extranjero, este 4 de septiembre. Vuestro barquero en este naufragio comunicacional, Rob Núñez, como siempre, quien viste y calza, a quien le tienen que pagar, ¿cierto?, con las monedas que se ponen en sus ojos cuando los entierren, y junto a mí, mi cómplice divina, quien sin ella yo no podría respirar, Natalia Cuevas, querida, ¿cómo estás? Ay, hoy día te la jugaste con la presentación. Me debo a ti, Natalia. Hoy aquí estamos, conversábamos tras bambalinas, cada día con más ansiedad, así que, pero bien, con ansiedad y esperanza. Tengo una gran invitada, también sí, eso me da mucha. Le paso la tarjeta, la toga para que la presente. Oye, pero es que tus presentaciones son demasiado increíbles. Yo creo que Valentina se merece una introducción como las que hace Rob Núñez. Está bien, voy. Bueno, hemos traído, gracias a la gestión... ¿Quién era? Pero bueno. No importa, está todo bien. Gracias a la gestión de nuestra compañera aquí, Natalia, hemos traído a una de las responsables, ¿cierto?, del texto constitucional, a una de las convencionales que estuvo ahí a lo largo de... ¿Cuánto fue? Un año, ¿no? Un año de trabajo, más de un año. Ahí en el ex Congreso, ¿cierto?, dando la cara, dando la buena lucha, ostentando el poder constitucional, ¿no? La querida Valentina Miranda, ex convencional ya, compañera, ¿cómo está? Bienvenida, muchas gracias. Hola, bien, gracias por la invitación. Bienvenida. No, primero, gracias a ti por el tremendo trabajo que me imagino que debe haber sido pasar todos esos meses ahí, día tras noche, luchando, weón, debatiendo ideas, votando, rechazando, aprobando, weón. Gracias a ti por ello, weón. Gracias a ustedes por confiar, por participar, por seguir también el proceso. Fue súper intenso, sinceramente. Creo que cuando se acabó la convención, ese día lunes 4 de julio de este año, respiré un poco. Pude respirar después de un año de guardarme todos los garabatos que tenía ahí escritos en mi libreta contra ciertas personas. Pero me los guardé bien, por suerte. Dignidad ante todo. Así es. Respeto. Exacto. Respeto para los que no tienen dignidad. Perdón, aquí somos un poco deslenguados. Vale, perdón. Nos vamos a deslenguar un poco, perdón. ¿Mejor? Ah, bacán. Oye, ya esto, lo que conversábamos antes de entrar a las preguntas que el pueblo soberano, ¿cierto?, nuestra audiencia nos estuvo enviando. Quería preguntarle, bueno, vale, yo vivo en el extranjero, no vivo en Chile en estos momentos, así que no cacho muy bien cómo está ocurriendo el fervor respecto al plebiscito en la calle. Acá solamente llega lo que ocurre en los medios, que, bueno, como me imagino tú pensarás similar, está bastante inclinado hacia un lado de la balanza. ¿Cómo se ve de cara al plebiscito que ya va a ocurrir dentro de un mes casi? ¿Cómo se ve el escenario, vale? Y después, Nati, cuando pueda responder, ¿cómo se ve? ¿Cuál es el pronóstico? A ver, yo creo que hay distintas situaciones. Ahí tras bambalinas lo decía la Nati, hay dos situaciones súper contrapuestas, diría yo. Primero, lo que dicen las encuestas, lo que muestra la tele, lo que se dice en la radio. Nosotros tuvimos una reunión de equipo la semana pasada y estimábamos que de aquí a esta semana el rechazo invirtiera prácticamente $1 millón en campaña. $1 millón, o sea, no es menor el dinero que está circulando a favor de una cierta opción para el plebiscito. Y eso es lo que se ve en las encuestas. Creo que el rechazo lleva un año de ventaja. O sea, llevan un año haciendo campaña. El año que trabajó la convención fue un año de campaña para el rechazo.
con los errores y aciertos que cometió la convención y que cometimos nosotros los convencionales, pero más allá de eso, yo creo que está esta situación, ¿cierto?, que muestran las encuestas, que muestran la tele, los inversionistas, ¿cierto?, de estos grandes grupos económicos que se han encargado de darle $1 millón al rechazo para poder hacer su campaña, para poder difundir mentiras por sobre todo. Y también está este tanteo que uno hace en la calle, en el volanteo, en el casa a casa, en la feria, cuando la gente tiene dudas, se acerca a preguntarte y uno le explica y de vuelta a esa persona le brillan los ojitos porque yo creo que da mucha ilusión y mucha esperanza a lo que viene en esta propuesta de nueva constitución y los cambios que puede traer a largo plazo, a corto plazo también. Creo que tenemos estas dos circunstancias, yo creo que nos va a ir bien en el plebiscito, yo creo que vamos a ganar. No me atrevería a decir por cuánto, ahí tengo varios compañeros y compañeras que ya están haciendo apuestas, están apostando moneda para ver si gana, por cuánto ganamos, ni siquiera ver si ganamos o perdemos, no, por cuánto ganamos, yo en verdad no me atrevería a dar una cifra, pero yo creo que vamos a ganar, hay harto tanteo en la calle, creo que la campaña que nosotros hacemos es súper distinta a la campaña que hace el rechazo, nosotros tenemos instrumentos que siempre nos han caracterizado, ¿cierto?, la conversa, la convicción, el tiempo, ¿cierto?, de poder salir, de sacrificar nuestro tiempo personal para poder llegar a todas las personas a lo largo de todo Chile, así que la verdad ha estado súper intenso y yo creo que vamos a ganar, le tengo fe a Chile. Bien. Oye, ahora sí puedo hablar, estaba muteada porque había mucho ruido ambiente recién en mi hogar, pero yo quería destacar el hecho de que la Vale es y fue la convencional más joven de el espacio, ¿no?, de los 154 convencionales. Creo que esto es muy potente porque precisamente la Vale refleja, y que no hay que olvidar el origen de esto, que fue precisamente de todas aquellas que saltaron los torniquetes y que dijeron, hey, aquí una crisis, hay un problema que se arrastra, que no tiene que ver solamente con el valor del pasaje del metro, sino que hay una cuestión de fondo y alzaron la voz, así que eso también me llena de caleta de orgullo el hecho de que esté la Vale acá, y yo le quería decir a la Vale que efectivamente este es el espacio, de hecho no le contamos Vale que nosotros, ¿por qué se llama que paguen el programa? Porque tiene una metodología de fondo, así que Rob puede también comentarlo, porque acá descargamos nuestras pasiones con aquellos personajes que dentro de la semana política efectivamente merecen pagar, merecen pagar, así que yo no voy a olvidar, de hecho, a les escuchas, les recomiendo ver uno de los últimos programas que grabamos con Rob, en donde mi querido amigo se pegó un rosario de aquellos contra Ricardo Lago. Oye, yo creo que hay que difundir ese rosario, porque mi amigo aquí mandó al paredón a Alex, y yo creo que ha sido las chuchas más bacanes que he escuchado en mi vida. Sí. Así que bueno, después vamos a llegar a la sección del paredón, y solo para cerrar, yo quería al tiro preguntarle algo a la Vale, que tiene que ver precisamente con lo que ella daba en contexto, ¿no? Fue un año intenso, yo creo que todos los que sabemos y que conocimos el proceso, tenemos claro que la convención, les convencionales jugaron un rol de 24 horas sin descanso, o sea, es imposible en un año tener el resultado que tuvimos si no hubiese sido de la forma en que se hizo, o sea, de no descansar. De hecho, se pensó en algún minuto, de hecho estaba estipulada la posibilidad de aplazar la entrega, pero no se hizo en el primer plazo estipulado. Entonces, yo quería preguntarte, Vale, desde adentro, ¿cómo viste el proceso en el sentido de la convención en sí misma? ¿Cómo fue el debate? Se acusa en muchos casos de que hubo como una imposición de un sector de la izquierda, bueno, más allá de que el pueblo soberano escogió a los representantes que escogió, pero quería preguntarte cómo fue la cosa en lo interno, cómo
cómo se dio el debate entre las distintas posiciones al interior de la convención, cómo fue también el rol de los convencionales de escaños reservados de los pueblos indígenas. Me parece interesante también conocer el desempeño que tuvieron, y de qué manera, cómo este gran colectivo, ¿no? Tomó los acuerdos que tomó desde la perspectiva del debate político, porque obvio que conocimos los distintos mecanismos que se tomaron para desarrollar los acuerdos, pero ¿cómo ves tú desde la perspectiva del debate todo este proceso? Sí, a ver, en verdad ocurrieron hartas cosas. Yo creo que lo más importante fue que cuando llegamos no nos conocíamos. Fue súper difícil instalar una convivencia grata, sana. Yo creo que en su gran mayoría casi todos y todas llegamos con la intención de poder generar relaciones políticas que nos permitieran avanzar en el menor tiempo posible. O sea, aquí nos jugamos el proceso en 12 meses, y eso implica que todo lo que Chile necesita para ser un país mejor tiene que ser regulado. Y creo que esa responsabilidad de entender que no nos podíamos atrincherar, de que no nos podíamos de alguna forma encerrar, ¿cierto?, en posiciones políticas que sabíamos que no iban a salir a un puerto, porque éramos poquitos aquellos que teníamos esas posiciones políticas, por ambos lados, desde el centro hasta la izquierda, teníamos la necesidad de sentarnos a conversar y sacar adelante el proceso. Y en ese sentido, yo particularmente como lo viví, a mí me tocó ser de mi espacio político, de lo que era el Partido Comunista, la única constituyente en la Comisión, por ejemplo, de Derechos Fundamentales. Y fue súper duro porque ser una de 33, llevar adelante una agenda política de un partido que llevaba 30 años, ¿cierto?, exigiendo una nueva constitución, desde la dictadura, ¿cierto? La verdad es que era complicado, las relaciones políticas, hacerla más chica, igual el adultocentrismo de vez en cuando hizo lo suyo, entonces igual fue complicado, pero creo que hicimos un trabajo muy importante no solamente de poder incidir en las decisiones políticas que se tomaban, no porque en la comisión no tuviéramos los votos, sino porque en el pleno eran necesarios nuestros votos también para que se aprobaran ciertas normas, pero por otra parte, creo que esa era la situación de todos en general. Movimientos sociales tenía 2 personas en la comisión, Chile Digno nosotros éramos 2, pero era yo comunista y don Roberto de la Federación Regionalista Verde Social, los socialistas eran 4, Independientes No Neutral eran 3, la Plurinacional eran los más, que eran 6 si no me equivoco, y el Frente Amplio eran 4 también, 4 compañeras. Entonces todos de distintas posiciones políticas, todos con visiones súper distintas, teníamos 4 escaños también al interior de la comisión, entonces nos tocó ahí ponernos de acuerdo en un espacio donde todos éramos súper distintos. Era difícil sentarse en una mesa y entablar una conversación, un debate que implicara el respeto. Y era difícil porque éramos todos súper distintos, todos veníamos con reivindicaciones distintas desde nuestros distintos espacios políticos, pero de todas maneras yo creo que fue un trabajo súper fructífero en términos de entender que teníamos que trabajar, que teníamos que sacar adelante, que teníamos que debatir, que teníamos que darle una solución a los problemas, y creo que ahí no hubo problema, valga la redundancia, como no hubo problema en decir: ya cabros, sentémonos, dialoguemos, necesitamos sacar esto con toda la buena onda del mundo, la política es con llorar, no importa que lloremos, pero saquémonos la cresta cuando tengamos que sacarnos la cresta y cuando no seamos mareados. Y creo que esa forma de hacer política, de entendernos como en nuestras diferencias legítimas, nos ayudó a poder avanzar. Ahora, yo creo que hay un sector de la derecha, esta derecha mucho más reaccionaria, que lamentablemente invisibilizó a esta derecha, que es un poco más dialogante, precisamente por lo que significaron las elecciones presidenciales, donde cierto sale a disputar este candidato de la ultraderecha, ¿cierto? Y que posiciona como vocero en la convención a esta ultraderecha reaccionaria, fue de alguna forma aislando a una derecha que es un poco más dialogante, con la cual uno podía conversar, con la cual uno podía decir: vótame esto a favor, como
En ese sentido creo yo que hubo entre ellos se terminaron haciendo zancadillas, entonces fue bien complicada esa relación y por lo mismo también la derecha no se sumó a las conversaciones. Cada vez que había un debate eran ideas completamente opuestas, no había un acuerdo general con ello, a pesar de que en la comisión, como dijéramos, 33 convencionales y 7 eran de la derecha y el resto éramos todos de centro izquierda, o sea, la representación política era fiel reflejo, ¿cierto?, de la diversidad que tiene Chile. Entonces, al final, el atrincheramiento se dio por otra parte, por aquellos que históricamente durante estos 30 años han dicho que son partidarios del diálogo y que los grandes acuerdos y bla, 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 fueron quienes no se sumaron a los acuerdos transversales que se daban al interior de la convención. Entonces, la verdad es que fue, en ese sentido, bien duro. Era complicado convivir, sobre todo cuando les daba la frustración a estas personas que toda su vida, ¿cierto?, han mandado y que ahora no podían mandar, que a quienes mandaba ahora eran sus padres. Era súper frustrante para ellos y eso fue escalando hacia una violencia política que vivimos hasta el final de la convención y que se vivió, y los malos tratos y el clasismo y el racismo. La verdad es que hasta el último día, hasta el día 365 de la convención, se vivía. Entonces la verdad es que fue súper difícil trabajar con toda esa mala vibra encima, pero lo importante es que logramos sacar adelante la propuesta, y yo creo que es una propuesta re bonita. Yo siempre digo que fue escrita con mucho amor y mucho cariño, no porque nosotros los convencionales nos quisiéramos entre nosotros, porque yo creo que se armó un lazo súper importante de fraternidad. Al final, el convencional que se sentaba al lado tuyo fue tu mejor amigo durante un año porque no tenías vida social con nadie más, pero fue escrita con mucho amor y cariño, porque al final quienes redactamos la propuesta somos gente común y corriente que uno va a ver en la calle. Teníamos mujeres amas de casa, estudiantes, teníamos 70 abogados y abogadas, pero eso no restaba que el resto, los otros 70, ¿cierto?, fuéramos personas que fuéramos expertos en otros espacios políticos. Teníamos un arquitecto, teníamos varios profes, teníamos varios doctores también. El vicepresidente de la convención, el Gaspar, era doctor, María Elisa era salubrista, era odontóloga. Entonces, todos esos saberes, todos esos conocimientos, esas experiencias que conformaron la Convención Constitucional y que son fiel representación de la realidad, la verdad es que se reflejan en la propuesta y creo yo que son el resultado, ¿cierto?, de todo este proceso que fue duro, donde nos tropezamos varias veces, pero y en algún momento pensamos que no íbamos a alcanzar. De hecho, en marzo estábamos todos histéricos porque no sabíamos si alcanzábamos o no, pero terminamos antes de lo previsto por cosas de la vida. Entonces, la verdad es que no, yo orgullosa de todo el trabajo que se hizo y de cuánto avanzamos. O sea, esta propuesta supera 30 años en uno. O sea, nosotros fuimos a resolver lo que el Congreso no resolvió en 30 años. O sea, es una locura el trabajo que se llevó a cabo, la cantidad de expertos, la cantidad de audiencias públicas que recibimos. La convención recibió más de 4.500 audiencias públicas en un año, o sea, una locura. Entonces, la verdad es que, no, yo súper orgullosa de haber escuchado a todo el mundo. Creo que esa es una conciencia distinta de cómo se hace política, y creo que la convención sube un estándar súper importante con respecto a cuáles son las cosas que éticamente se deben permitir en la política y cuáles no, y también se hace un sentido de escucha que antes en Chile no existía. Sí, estoy totalmente de acuerdo con cada coma que dijiste y me suscribo a la admiración que siento por el trabajo hacia usted, bueno, hacia todos los quienes trabajaron ahí en la escritura, ¿cierto?, en la redacción de esta nueva propuesta constitucional que esperamos desde acá que se apruebe, con sus luces y con sus sombras, pero que se apruebe. Y hablando de sus luces y sus sombras, queríamos empezar a hacerte un par de consultas, ¿vale?, respecto a ciertos puntos del nuevo texto constitucional que levantan ciertas dudas todavía, por lo menos en lo que respecta a nuestro escucha, al pueblo soberano que se manifiesta a través de los parlantes de Que Paguen. Queríamos partir con, bueno, un concepto polémico, ¿no? Polémico, pero medular en la convención, que es la plurinacionalidad, ¿vale?
La plurinacionalidad, bueno, yo y creo que la Nati medianamente que lo entendemos, ¿no? Puesto que hemos estado revisando la propuesta constitucional, digo, pero el común de la gente está un poco confundida respecto a la plurinacionalidad. Se va a dividir Chile, van a haber distintos tribunales, bueno, hay un montón de ideas y muchas de ellas medias falsas que están dando vueltas por la órbita de los escuchas, y queríamos, bueno, escucharlo de boca de una de las redactoras del documento, qué es la plurinacionalidad, cómo va a funcionar, qué onda con los tribunales indígenas, por favor, vale. Sí, hay varias ideas locas ahí dando vuelta. Yo vi el otro día un cartel de una brigada que se hacía llamar de izquierda, pero en verdad nadie en su sano juicio de izquierda realizaría un afiche de esa envergadura, la verdad. Uno conoce a sus pares. Pero te decía así como por cuál de los dos equipos vaya a gritar cuando metan un gol, como... Y nosotros así como, por cuál de los 12 Chiles, como vaya a gritar. Y nosotros nos reíamos porque decíamos, y yo, estas ideas locas como de no cachar nada, así como de verdad que no cachar nada, y el no cachar viene con también la mala intención, ¿cierto?, de desinformar a la gente. Entonces nos reíamos con los cabros y las cabras porque al final cuando nosotros discutimos plurinacionalidad, ni siquiera fue un término que se discutiera como donde nos agarráramos de las mechas. Había un acuerdo tácito general de reconocer a Chile como un Estado plurinacional, y precisamente porque entendíamos que el Estado tiene que darle herramientas, ¿cierto?, a los pueblos, naciones indígenas, no solamente para poder ir reparando, ¿cierto?, estos 500 años de extractivismo, de colonialismo, de masacre, de genocidio, sino que también para brindar herramientas para poder solucionar a través del diálogo las problemáticas que nos aquejan hoy, que no son las mismas problemáticas de hace 500, 400, 300 años atrás. Sobre todo ahora porque tenemos un Estado, ¿cierto?, que es un Estado moderno, un Estado que tiene herramientas, que ha ratificado convenios internacionales con respecto a las relaciones políticas con los pueblos indígenas en los distintos territorios. Y cuando nosotros hablábamos de plurinacionalidad decíamos ya, primer principio que tiene que regir en la nueva Constitución, la autodeterminación de los pueblos. Y la soberanía y autodeterminación de los pueblos implicaba, ¿cierto?, que el pueblo de Chile, a través de un proceso constituyente y escogiendo sus escaños reservados, tiene la posibilidad de establecer, ¿cierto?, un Estado plurinacional, que es una nueva forma de ver el Estado, entendiendo al Estado como uno solo, pero reconociendo a las distintas naciones que habitan este Estado, porque al final la administración es solo una. No es esta idea de los distintos estados. Ahí podríamos pasar, ¿cierto?, a un Estado federal, si claro, quisiéramos hablar de muchos estados, ¿cierto?, en un solo país. Pero nosotros hablamos de un Estado unitario, y en el marco de ese Estado unitario existen distintas entidades, que son las entidades territoriales. Dentro de esas entidades territoriales tenemos la región autónoma, que viene a regionalizar, el proyecto de regionalización del que propone la Convención, la comuna autónoma, que es el proyecto de descentralización política, para que desde las bases, desde las comunas, desde las organizaciones territoriales surja las propuestas, las decisiones políticas, la participación. Y tenemos otras dos entidades que son importantes, que son las entidades los territorios especiales indígenas y los territorios especiales como tal. Y dentro de esos territorios especiales indígenas tiene que crearse una ley que pueda regular la creación de esos territorios especiales, pero esos territorios especiales no tienen soberanía, por ejemplo, sobre los recursos. Hay una discusión súper importante con los escaños reservados, y en escaños que nos pedían ya dentro de los territorios especiales indígenas, tenemos que ser soberanos o tenemos que tener soberanía absoluta sobre esos recursos. Y nosotros le dijimos, no, pues sí, hay recursos que son inapropiables, como el agua, claro, que no son de un pueblo, son del Estado de Chile. Claro. Entonces, hubieron ciertas discusiones que se fueron tergiversando y que se dieron al interior de los mismos convencionales que fuimos quienes redactaron la propuesta, pero que de alguna forma en la prensa, ¿cierto? Y yo no tengo nada en contra de los periodistas que trabajaron en la convención porque se sacaron la cresta, pero al final quien daba la pauta era el dueño del canal. Entonces al final la cuña que salía, ¿cierto?, era vamos a tener distintos estados, el plurichile, que aquí, que allá, que vamos a gritar goles por las 12 selecciones.
todas estas cuñas que confunden, ¿cierto? Salían en los medios, no las cuñas de nosotros donde salíamos a explicar y los grandes acuerdos que también llevábamos adelante con los escaños reservados. Entonces, cuando hablábamos de plurinacionalidad, hablábamos precisamente del mero reconocimiento del Estado a las distintas naciones que habitan un Estado en particular. Y hay un artículo que está en el primer capítulo de la propuesta de nueva Constitución que dice que existen estas entidades, pero siempre en un marco de cooperación. O sea, significa que todas esas entidades se van a tener que cooperar, ¿cierto? En el marco de la unidad del Estado, o sea, del Estado unitario. Entonces vamos a tener regiones que se van a tener que cooperar, vamos a tener comunas que se van a tener que cooperar, vamos a tener entidades territoriales como las provincias que van a tener que agrupar distintas comunas, ¿cierto? Donde se van a participar también en los gobiernos regionales, las asambleas regionales, y por otra parte también vamos a tener estos territorios especiales indígenas que van a tener que cooperar con las regiones, con las comunas, claro, con las provincias. O sea, vamos a tener un país que reconoce por fin la existencia de los pueblos indígenas, que no los niega. Y esa es un arma y es una forma de comenzar a reparar la invisibilización histórica que ha hecho el Estado de Chile a los pueblos indígenas, pero por sobre todo ya al momento de poder consagrar, por ejemplo, la consulta indígena como una forma de hacer democracia, de crear democracia, y que incluso está en el 169 de la OIT, como un mecanismo, ¿cierto?, de resolución de problemas, permite, ¿cierto?, que tengamos un Estado que pueda convivir con estos pueblos indígenas en paz. O sea, al final eso es lo que queremos, ir solucionando, ¿cierto?, estos problemas históricos que ha generado el colonialismo y que hasta el día de hoy existe en nuestro país, es una estructura hegemónica, ¿cierto?, que ha permeado absolutamente la estructura del Estado. Y ese es el Estado que queremos cambiar, este Estado colonialista, racista, por un Estado plurinacional que por fin reconoce de manera sustantiva, de manera real, no a través de una ley, sino que como un mandato general del Estado, al reconocimiento de los pueblos indígenas y, por supuesto, le da la soberanía y territorio, le da la soberanía dentro de sus territorios de acuerdo a los tratados y los estándares internacionales. Los pueblos indígenas nos pedían mucho más allá de los tratados internacionales, nosotros le dijimos, no, esto es lo que tiene Chile vigente, ratificado, no podemos dar más. Si el día de mañana se puede reformar, hagámoslo, pero en este momento la propuesta de nueva Constitución tiene que ir con solución a corto plazo, y la solución a corto plazo implican también, ¿cierto?, ir reconociendo a poco ciertas cosas que son importantes, pero ya dar el paso a la plurinacionalidad es un paso pero brutal en términos generales. O sea, es una parte de la reparación que tiene que dar el Estado de Chile a los pueblos indígenas. Teniendo claro que me parece capital, porque es algo que se tergiversa mucho, el hecho de que no se le entregue como soberanía total respecto a los territorios, como en el caso de, por ejemplo, el agua, ¿cierto? Sino de que está el Estado chileno por sobre todo, que creo que es algo importante que quede bastante claro. Y ojo que había una mentira que andaba dando vuelta, que la leí el otro día en redes sociales, que decía que la gente ya no iba a poder entrar a territorios denominados entidades territoriales indígenas, o los territorios especiales indígenas, porque ahora iban a ser de las comunidades y no iba a haber libre tránsito de las personas dentro de las comunidades. Eso es mentira. De hecho, está consagrado el derecho a la libertad, a la libre circulación del territorio, a la libertad ambulatoria en la propuesta de nueva Constitución, en el capítulo de los derechos civiles y políticos. Entonces, en el marco de la unidad del Estado, entendiendo la Constitución, ¿cierto?, como un sistema, cuando uno habla de la unidad del Estado, de las entidades, y aparte de eso habla del derecho fundamental a la libre circulación dentro del territorio, hablamos de que tampoco va a haber, ¿cierto?, una restricción a poder entrar a estos territorios indígenas o a estas comunidades, que es una de las cosas que la derecha ha instalado y que es completamente contradictoria a la interpretación que nosotros le damos a la propuesta de nueva Constitución en términos generales con estos 3 artículos. Bacán. Oye, vale, y todavía en el mismo tema, respecto al pluralismo jurídico, se sentó hace algunos días atrás esta polémica, ¿no? De que qué pasa si ocurre un nuevo crimen como el de los Luxin-Kermakai, ¿cachai? Como a qué tribunales se va a recurrir y todo eso. ¿A qué aplica, cómo aplica en la práctica el pluralismo jurídico? ¿Van a existir distintos tribunales? Bueno. O sea, ya existen distintos tribunales, pues tenemos los tribunales de familia, tenemos los tribunales penales, ¿no es cierto? La justicia militar. La justicia militar, claro, tenemos distintos tribunales que ya trabajan en Chile y que se distinguen de acuerdo, ¿cierto?, a la categoría o a la materia a la cual resuelven, ¿no es cierto? Entonces, es súper importante recalcar a qué apunta el pluralismo jurídico.
Y el pluralismo jurídico tiene que ver con el reconocimiento de la justicia de las comunidades. Y lo importante es que todos estos distintos tipos de justicias, por eso en el capítulo se llama sistemas de justicias, porque finalmente tenemos distintas formas de hacer justicia, de acuerdo al territorio, de acuerdo a la perspectiva, por ejemplo, el tema de la perspectiva de género que se instala, o por ejemplo la justicia vecinal que también se instala dentro de la propuesta de nueva constitución que hoy en Chile no existe. Todo se regula por el Código Civil, pero resulta que la convivencia vecinal todavía no se supera, ¿no es cierto? Todavía no se resuelve. Entonces nosotros brindamos distintas herramientas para distintos casos particulares que son importantes. Ahora, todos estos tribunales de igual manera confluyen en la Corte Suprema. Entonces no es que vamos a tener sistemas distintos de justicia, no, todos estos tribunales confluyen en la Corte Suprema y la Corte Suprema finalmente es el último fallo del sistema de justicia. Entonces, claro, vamos a tener tribunales indígenas, pero que van a operar dentro del territorio de la comunidad indígena. Dentro de sus tradiciones, dentro de su cosmovisión, pero aquí no hay códigos diferenciados. Claro. O sea, van a existir dentro de las comunidades como una forma de hacer justicia al interior de las comunidades, de acuerdo a la cosmovisión, de acuerdo a la cultura, a la tradición y a la soberanía del territorio de la comunidad, pero eso no significa que vamos a tener tribunales especializados para jugar indígena como que fueran indígenas y no se van a regir por el Código Penal ni el Código Civil, o finalmente por todos los códigos que existen hoy día para sancionar, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, lo que hacemos nosotros con el pluralismo jurídico es finalmente reconocer que hay distintas cosmovisiones, que hay distintas formas de hacer justicia, y que la justicia también tiene que tomar en consideración estas cosmovisiones para poder fallar, a favor o en contra de quien esté dentro, ¿cierto?, del proceso judicial. Pero efectivamente todos estos tribunales confluyen en la Corte Suprema al igual que hoy, pero es una forma también de reconocimiento y de la igualdad sustantiva, como que es lo que planteamos nosotros las feministas, ¿no es cierto? El feminismo interseccional plantea la igualdad sustantiva como un arma de lucha para combatir, ¿cierto?, las desigualdades, y eso implica que la justicia, ¿cierto?, tenga distintas perspectivas a propósito de la igualdad ante la ley, pero también al momento de juzgar, que creo que es súper importante. Yo creo que hay un caso súper particular, que es el de la pastora Aymara, que no sé si lo conocen, del año 2014, de esta mujer Aymara que demanda al Estado de Chile porque el Estado de Chile no ocupa el pluralismo jurídico, lo demanda por el 169 de la OIT y gana. Y gana porque finalmente el Estado de Chile se compromete, ¿cierto?, a tener este tipo de justicia, pero no lo cumple. Claro. Entonces, ahí los invito a que puedan buscar el caso de la pastora, porque es súper ilustrativo de cómo funcionaría la justicia indígena a propósito de reconocer el pluralismo jurídico como tal. Y de hecho, ni siquiera a través de disposiciones transitorias hay como un mandato de tiempo para el pluralismo jurídico, sino que es algo que puede convertirse incluso en letra muerta en la propuesta de nueva constitución, pero la idea es que también se legisle en un futuro y se pueda crear el pluralismo jurídico para que en esencia, una vez ya entrada en vigencia la constitución, esto también pueda entrar en vigencia. Claro. Entendiendo también de que hay mucho de lo que está escrito en la nueva constitución que tiene que pasar también por leyes, ¿no? Hay mucho que tiene que crearse proyectos de ley acorde y tal. O sea, el Código del Trabajo se va a tener que reformar completo, básicamente. Entonces, ahí hay muchas cosas que van, la ley de educación pública, por ejemplo. El Código también, de Agua va a ser reformado, ¿no? Deja de existir el Código de Agua y entra en vigencia el Estatuto de las Aguas. Sí. O sea, hay muchas cosas que van a cambiar por ley. ¿Qué cosa, Nati? Adiós, José Piñera. Sí, por fin. Claro, viejo culiao. Oye, hablando del Código de Agua, hay una consulta respecto a los derechos hídricos que tenemos también enviado por una escucha, de que cómo va a ser el tema respecto a los derechos hídricos de aprobarse la nueva constitución. Por ejemplo, hay zonas del país, ciertas zonas agrícolas, como en el norte, allá en Arica, nos mandan el ejemplo del Valle de Utah, por ejemplo, donde la administración y la distribución del agua se rige por método como de acciones, ¿cachai? Entonces, como los pequeños agrícolas, ¿cierto?, pagan acciones de agua y las pueden distribuir dentro de sus pequeños territorios, ¿cachai? Esto de cara a la nueva constitución, ¿cómo se va a regir en un nivel usuario? Sí, a ver, dos distinciones importantes. Chile hoy día lo que tiene es propiedad sobre el agua. El agua está privatizada, ¿cierto? Hay personas que tienen derechos de propiedad sobre el agua,
Por ende el agua no es un bien de uso público, sino que más bien uno tiene que comprar el agua, básicamente. Y quien tiene más plata puede acceder al agua, y tenemos, ¿cierto?, al final este problema, por ejemplo, lo que ocurre en Petorca, que yo creo que es lo más ilustrativo del problema de la privatización del agua en Chile, ¿cierto?, que tenemos a pequeños agricultores que se le han muerto su animalito, ¿cierto?, porque resulta que arriba el cerro está lleno, ¿cierto?, de plantaciones de palto, y tienen incluso derechos de agua que son más, ¿cierto?, de lo que puede la cuenca hidrográfica dar. O sea, Claro. tiene más derechos de agua de lo que la tierra incluso puede dar. Tienen Entonces, sobregirado el ecosistema. Claro, sobregirado el ecosistema. Bueno, el sistema bancario replicaba a la naturaleza, muy, muy cuático. Pero, ¿qué ocurre? Que finalmente este problema se viene a solucionar con la propuesta de nueva constitución a propósito de 3 puntos fundamentales, creo yo, que son importantes. El primero, declarar el agua como un bien común inapropiable. Nadie es dueño del agua. El agua es un bien vital para poder sobrevivir, para poder vivir. Por ende, nadie puede ser dueño del agua, y no solamente se habla del agua en la Constitución, sino que del aire, se da el libre acceso a las playas, a los parques, a los glaciares, a las montañas, a propósito de que son bienes comunes inapropiables. Y luego tenemos la creación del Estatuto del Agua, y de 2 instituciones que creo que son importantes, que es el Consejo Nacional de las Aguas y el Consejo de Cuencas, que son importantes porque al final tenemos este estatuto que está en el capítulo 3, que es el capítulo de medio ambiente, que enumera en prioridad el uso del agua, que es importante porque se prioriza el uso y el consumo humano, ¿cierto?, del agua. Y luego de eso hablamos de los pequeños agricultores, de la ruralidad, ¿cierto? Y al final hablamos de estas grandes, ciertos monopolios, empresas que ocupan el agua, como esta gente que tiene estos paltos. El monocultivo bonitos, y tal, la minería. Exacto. Entonces hay una priorización del uso del agua que es importante. Y tenemos estas 2 instituciones que también son importantes. Se elimina el Código de Aguas, pasamos a tener este estatuto. Se elimina la propiedad del agua, y esto es súper importante porque se elimina la propiedad, pero usted no va a perder sus derechos de agua. ¿Y por qué no los va a perder? Porque cambia el término jurídico. Pasa de ser dominio propiedad a una autorización administrativa. Y esto es súper importante porque la autorización administrativa lo que permiten a largo plazo es que si el día de mañana el Estado da, por ejemplo, autorización del uso del agua, pero hay alguien que la está mal ocupando, el Estado va a poder decir, no sabe que usted está mal ocupando el agua, le voy a quitar la autorización que yo le di. Y eso es importante porque al final, por ejemplo, hay comunidades que están sin agua, tenemos grandes empresarios que tienen acciones, tienen derechos de aprovechamiento de agua equivalente al consumo de 14 millones de personas, y dejan a comunidades sin agua. Entonces lo que debería hacer el Estado es decir, sabe que usted tiene tantos litros de agua, ocupa tantos litros de agua, pero resulta que aquí el Estatuto del Agua dice que es prioritario el uso del consumo humano, entonces yo tengo que quitarle a usted para darle a la comunidad, pues si es más importante el consumo humano, ¿cierto? Lo lógico, frente, ¿cierto?, a estas grandes empresas que son cierto, extractivistas del agua. Claro. Entonces, efectivamente tenemos 3 puntos que creo que son claves. Primero, termina la propiedad del agua, el dominio, cambia el dominio a una autorización administrativa, y se crean estas 2 instituciones, que es el Consejo Nacional del Agua y el Consejo de Cuencas. Importante, el Consejo de Cuencas va a ser un consejo donde van a convivir distintas instituciones políticas, ya sean territoriales, organizaciones sociales, que van a definir el uso del agua en las cuencas hidrográficas, que es algo que hoy no existe en Chile. No hay una distribución por cuenca hidrográfica particularmente, y el Consejo Nacional de las Aguas, que es finalmente quien se va a encargar de dar la autorización de uso a través del estatuto. Mientras no se cree, el Consejo Nacional de las Aguas va a seguir funcionando la DGA. Claro. Pero importante, nosotros estimamos en la transitoria, si se llega a aprobar, que sea 1 año. Que 1 año la DGA va a estar dando las autorizaciones administrativas, y luego de eso ya entra en vigencia de manera automática el Consejo Nacional de las Aguas. Pero en lo que tiene que ver con lo que va a ocurrir una vez entrada en vigencia la Constitución, como cambia el dominio, pasa de ser propiedad a autorizaciones administrativas, a usted no le van a quitar su derecho de agua, va a quedar igual.
importante, nosotros priorizamos a través de normas transitorias que precisamente el mundo rural y los pequeños agricultores fueran los menos afectados con este cambio. Por ende, una vez que entre en vigencia la autorización administrativa, no se le van a quitar sus derechos de agua, van a seguir funcionando. Usted va a poder seguir ocupando el agua, va a seguir teniendo los mismos derechos, pero la diferencia es que ahora va a ser una autorización administrativa y no un derecho de propiedad. O sea que la gente ya no va a tener que pagar por el agua, sino que va a tener autorización del uso del agua. Y el Estado va a decidir en algún momento, si usted está mal ocupando el agua, quitarle esa autorización a propósito, ¿cierto?, de que estamos enfrentando una crisis climática, una crisis hídrica, y que el Estatuto de las Aguas viene, ¿cierto?, con el uso prioritario del consumo humano, y de ahí para abajo, ¿cierto?, va estipulando los grados, ¿cierto?, del uso. Maravilloso, o sea, a mí me queda clarito como el agua, como chiste, bueno, lo venía pensando, perdón, weón. Una pregunta. Claro, la pregunta era solo para el chiste, weón. Da la wea. Oye, yo quería decir algo, bueno, algo que me gustó que dijo la Vale, que me quedó dando vueltas, que nunca lo había pensado así antes, pero que tiene mucha razón, porque en el fondo se hizo en un año lo que no se había hecho en 30 años, y claro, la Vale, le hicimos la pega al Congreso, y en gran medida sí, porque claramente acá estamos hablando de, claro, la Vale decía una locura. Yo creo que sí es una locura demasiado hermosa, en el sentido de proponernos un cambio tan significativo, por ejemplo, como el tema de agua. O sea, yo creo que queda clarísimo el hecho de que efectivamente hay un giro, un paradigma de que el agua es un bien para todos, para todes, y que sí, tú puedes pedir permiso, pero eso es muy distinto a ser propietario. Entonces yo creo que es súper interesante el punto, que cómo lo pone la Vale en lo que ha significado este año, cómo este año se hace cargo de tantas décadas para atrás. Entonces yo lo encuentro muy bonito de la forma como lo decía la Vale. Y yo también quiero hacerte una pregunta, Vale, que yo creo que también es otro de los temas candentes que están sonando mucho. De hecho, antes de partir la grabación estaba viendo un programa acá en la tele, y el tema de educación ha sido muy también intencionado, sobre todo en los sectores que están desinformando. Entonces yo creo que es importante que quede súper claro respecto de esta situación de libertad de enseñanza como un versus, entre comillas, al derecho a la educación, y de qué manera también se ha dicho muy mañosamente que los padres no podrían escoger la educación de los hijos e hijas, y que incluso habría algún tipo de, digamos, favorecimiento a los pueblos indígenas al sí otorgarles a ellos, ¿no es cierto?, una libertad respecto de la enseñanza y en base a la cosmovisión, etcétera. Yo creo que es súper importante, porque también el tema de la educación ha sido un tema para nosotros, para quienes nos hemos movilizado en algún minuto por la educación, súper potente, y creo que tiene que quedar súper claro también. Y bueno, acá teníamos una pregunta de un escucha que también lo relaciona con el CAE, así como que ¿cómo se podría ejemplificar el tema de la educación, del derecho a la educación respecto de la existencia del CAE? O sea, ¿se dejaría de existir? ¿Cómo podemos avanzar en el fondo para desterrar, a propósito de Ricardo Lago, que nos heredó esa... viejo maldito. y bueno, se está echando al lago, ahora está como más a revista, así que no le queda de otra, no sé, bueno. Pero es una señal interesante, como yo creo que el viejo zorro, pero bueno, quería como que pasáramos al tema de educación, que yo creo que también es un tema que hace mucho ruido. Sí, horrible. Lago, mi abuela lo ve en la tele, este viejo clasista. Mi abuela, nunca me gustó Lago, me dice. Una mujer sabia. Sí, vieja zorra.
Sí, a ver, yo creo que en educación hay un... Bueno, la derecha siempre, desde el día uno, ha hecho sus interpretaciones mañosas de la norma y ha tratado de poner en dicotomía cosas que son obvias, que no son dicotómicas. Por ejemplo, lo que es vivienda y propiedad. Han tratado de hacer una dicotomía entre dos derechos que son derechos humanos que en el plano legal no son dicotómicos, porque al final, por ejemplo, en vivienda uno puede acceder a una vivienda y eso no es contradictorio con tener propiedad sobre una vivienda porque es un bien mueble y eso está regulado en el Código Civil, por ende no es contradictorio, ¿cierto?, ni con el Código ni con la Constitución. Entonces tenemos estas interpretaciones mañosas que también se dan en el derecho a la educación. Y particularmente en el derecho a la educación, yo leí un informe de un profe de la Chile, me acuerdo cuando tuvimos que redactar la norma de educación, y este profe decía algo que a mí me hizo mucho sentido, pero que nunca lo relacioné en algún momento cuando fui dirigente estudiantil, y es que él plantea que la educación en Chile tiene 3 pilares fundamentales para convertirse en una educación de mercado. Primero, lo que es el financiamiento, ¿cierto? Esta idea de que existe igualdad de trato entre lo público y lo privado, por ende el Estado financia a lo privado y obliga en ese financiamiento a competir a lo público y a lo privado en vez de cooperarse. Entonces tenemos, ¿cierto?, un financiamiento para la educación pública que ha permitido el desmantelamiento a través de la municipalización, etcétera, y que bueno, hoy día tiene el 70% de la matrícula en los particulares subvencionados, el 33% en la pública, y bueno, tenemos colegios públicos, ¿cierto?, que deberían ser el eje central del Estado, destruidos, cayéndose, sin profes, sin estudiantes, con casos de violencia que yo creo que han superado este último tiempo post cuarentena, ¿cierto?, mucho índice a lo que estábamos acostumbrados a ver antes. Bueno, tenemos este pilar fundamental que es el financiamiento, luego tenemos la libertad de enseñanza entendida en la Constitución del 80 como la libertad de emprender, que ese es el gran problema de interpretación de la libertad de enseñanza de la Constitución del 80, esta idea de que yo fundo un colegio, pero no lo fundo para cooperar al sistema de educación, sino que lo fundo para enriquecerme con el colegio que estoy creando, con el colegio que estoy administrando. Y por otra parte tenemos la idea esta del catolicismo ortodoxo, del derecho preferente de los padres a educar a los hijos, que de hecho es un artículo de la Convención Internacional de los Derechos Sociales. Cuando se habla de educación se habla del derecho de los padres a poder escoger la educación de sus hijos, pero la derecha lo ocupa en la Constitución del 80 con una interpretación mucho más conservadora de lo que implica o de cómo se puede traducir en el derecho a la educación, y lo hace dicotómico finalmente con esta idea de la educación como un derecho humano. Entonces, lo que nosotros venimos a subsanar primero es, y yo creo que es súper importante, en la norma de educación nos piteamos la forma de financiamiento actual. Se acaba el voucher, pasan todos los colegios al Estado, o sea, los colegios municipales pasan al Estado, y reciben financiamiento basal permanente y directo. Partiendo por eso, ya tenemos una educación pública que va financiada de una manera distinta y que ya no va a competir con el privado por la cantidad de matrículas, por la cantidad de niños, ¿cierto?, que asisten al colegio, sino que todo lo contrario, hablamos de un sistema nacional de educación integrado, donde va a convivir lo público y lo privado. Y lo público va a tener un trato preferente a propósito de la desmantelación de la educación pública, entendiendo, ¿cierto?, que el Estado tiene que tener un trato preferente con lo público porque son las cosas del Estado, ¿no es cierto?, lo lógico. Luego hablamos del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, pero nosotros hablamos del derecho de los padres o de los tutores legales a poder escoger la educación de su hijo, siempre respetando la autonomía progresiva. Y ahí nos hacemos cargo, ¿cierto?, de sacar esta idea conservadora de la libertad de los padres a escoger, sino que instalamos, ¿cierto?, la humanización de las niñeces y la adolescencia a propósito de las decisiones y cómo van adquiriendo esa autonomía progresiva, y cómo esto tiene que convivir también con la decisión personal o moral o religiosa que puedan tener los padres de escoger, ¿cierto?, el establecimiento donde se van a educar su hijo, hija e hije. Y
el punto más importante con respecto a la libertad de enseñanza, que creo se le da una resignificación súper importante en la propuesta, porque ya no hablamos de la libertad de enseñanza como la libertad de emprender y de competir y de enriquecerse, ¿cierto?, con los proyectos educacionales, sino que hablamos de la libertad de enseñanza como la posibilidad, ¿cierto?, de tener proyectos educativos distintos a los del Estado, de tener proyectos confesionales, con métodos de aprendizaje distintos, ¿cierto? Pero que esto conviva con el sistema público y que permita la cooperación. O sea, que a los lugares, y voy a poner un ejemplo que yo creo que mucha gente, sobre todo de los sectores vulnerables de Santiago, conoce. La Fundación Belén Educa tiene un montón de colegios en zonas periféricas donde el Estado no llega. Y el Estado no llega porque tenemos una educación pública que no recibe financiamiento, donde el Estado no se preocupa y le entrega esta responsabilidad al privado. Claro. Hoy día lo que tenemos es, claro, estos colegios donde el Estado no llega, porque el Estado no llegó, están funcionando y aportan, ¿cierto?, a los espacios comunitarios. De alguna manera u otra aportan, pero compiten con la educación pública. Nosotros queremos que estos colegios que llegan a estos espacios donde el Estado no llega sean cooperadores del Estado. Por eso hablamos de un sistema integrado. Hablamos de que lo público y lo privado conviven en un sistema de cooperación con constante mejoramiento, con los distintos proyectos educativos. De hecho, la norma dice que el Estado garantiza, promueve y protege la libertad de enseñanza. Luego dice que la libertad de enseñanza comprende la libertad de los padres a poder escoger los proyectos educativos, respetando la autonomía progresiva de las niñez y de la adolescencia. Y también le damos otro punto importante que tiene que ver con la libertad de cátedra, con la libertad de los docentes, de los profesores, ¿cierto?, de poder tener derecho dentro del aula a poder enseñar como ellos estimen, tomando en consideración que la libertad de cátedra también es un derecho humano, ¿no es cierto? Entonces, resignificamos la libertad de enseñanza, le damos una interpretación distinta a la actual, cosa de, ¿cierto?, ir sacando a la educación del mercado y convertirla en un derecho fundamental, que era una de las cosas, yo creo, más vitales de aquellos que fuimos ex dirigentes estudiantiles y que fuimos parte de la redacción de la norma y trabajamos junto a distintas organizaciones del mundo de la educación, del Colegio Profe, de otros movimientos también de docentes, de académicos, de la universidad, de las distintas universidades, con secundarios, con universitarios en la redacción de la norma de educación particularmente. Yo creo que la norma viene a responder al petitorio histórico estudiantil, yo no lo resumiría de otra manera. Sí, a mí me parece, lo que narras, explicas, me parece hermoso. Me gustaría, reitero un poco la pregunta que había planteado también la Nati un poquito antes. ¿Qué pasaría, o sea, qué va a pasar una vez aprobada la nueva constitución, entrada en rigor? ¿Qué va a pasar con los deudores del CAE, los históricos deudores del CAE o los que están endeudándose en el momento histórico en el que la Constitución empiece a regir? Esto obviamente preguntando respecto a la educación superior. Importante, el gobierno ya, yo creo que ha dado sus señales con respecto al tema del CAE, sobre todo a la condonación de los deudores de manera progresiva, ¿cierto? Pero el rango constitucional que nosotros le estamos dando a la gratuidad universal de la educación permitiría, ¿cierto?, que este tipo de leyes sean inconstitucionales. Aquellas leyes que promuevan el endeudamiento, aquellas leyes que promuevan, ¿cierto?, el lucro de la educación, deberían ser inconstitucionales. Ahora, puede que dentro de las disposiciones transitorias, para explicar un poco cómo funcionaría también como la aplicación de la inconstitucionalidad de alguna ley, una vez entrada en vigencia la Constitución, si es que se llega a aprobar, o sea, estoy hablando de noviembre de este año, ya una vez entrada en vigencia, la primera institución que se tiene que instalar es la Corte Constitucional, que viene a reemplazar al Tribunal Constitucional, con obviamente muchas más atribuciones en términos técnicos de interpretación, cosa de que no sea un órgano político, sino que sea un órgano meramente técnico que pueda ir evaluando, y con una elección no dirigida desde el presidente de la República, sino que a través de otras instituciones políticas del Estado, pero no del presidente, a propósito de que hoy día, ¿cierto?, el TC finalmente una tercera cámara, ¿no es cierto? Claro. Sí. Entonces vamos a tener una Corte Constitucional que va a funcionar, se tiene que instalar 6 meses después de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, es la primera institución en instalarse, y esta
y esta corte va a tener que revisar absolutamente todas las leyes, ir haciendo una interpretación. Entonces le va a tener que decir al legislador, ¿sabe qué? Esto a nosotros nos parece inconstitucional, hay que legislarlo, hay que derogarlo. Vamos a tener esa posibilidad de que una vez entrada en vigencia la Constitución, el Congreso pueda derogar o legislar con respecto a. Y también tenemos otro mecanismo que creo que es súper importante, que es la iniciativa popular de derogación de ley. Tenemos distintos mecanismos de democracia directa que van a comenzar a funcionar ya una vez entrada en vigencia la nueva Constitución, la iniciativa popular de ley, la iniciativa popular de reforma constitucional, y tenemos una súper particular que es la iniciativa popular de derogación de ley. Y lo que dice la norma es que con el 5% del padrón electoral, que es alrededor de 450.000 personas aproximadamente, juntando firmas a través del CERVEL, patrocinando, vamos a poder pedir la derogación de una ley. Entonces, una vez entrando en vigencia la nueva Constitución, lo que podrían hacer todos los deudores del CAE es ponerse de acuerdo, firmar y pedir la derogación de la ley del CAE. Y así nos piteamos el CAE. Pero y ya no es contradictorio con la Constitución, que cierto asegura la gratuidad universal de la educación, tanto en todos sus niveles, finalmente, desde la educación inicial hasta la educación superior, incluyendo los técnicos profesionales y la escuela matriz de las Fuerzas Armadas y de las policías. Entonces, tenemos ahí un espectro, ¿cierto?, de herramientas que nos permitirían eventualmente eliminar el CAE, garantizar la gratuidad de la educación, final el endeudamiento, y ahí, ¿cierto?, tendría que haber una política pública de gobierno para poder avanzar, ¿cierto?, en la condenación progresiva de los deudores, que creo yo sería como, así me lo imagino yo, así lo imaginábamos nosotros también los constituyentes, la mecánica de cómo ocupamos los mecanismos de democracia directa para que entre en vigencia la Constitución y se puedan cumplir los principios, y que todas estas leyes neoliberales, ¿cierto?, que se hicieron durante estos últimos 30 años puedan, ¿cierto?, ir siendo un mal recuerdo nomás de este Chile neoliberal, y que ya no tengamos más estudiantes endeudados. Un mal carrete que tuvimos ahí desde los 80 en adelante. La mansa caña. Sí. Oye, pero me parece hermoso que desde la Constitución se entreguen herramientas, habla de una modernización del Estado y una democratización del Estado preciosa, desde mi punto de vista, de que se entreguen herramientas, ¿cierto?, para que sea el propio pueblo soberano el que finalmente determine, ¿no?, qué leyes sí, qué leyes no, porque en un mundo imaginario donde a los chilenos les guste el CAE, esto podría nunca pasar, ¿cachai? Pero tendríamos la herramienta en nuestras manos, pero no, nos encanta el CAE, ¿cómo la vamos a derogar? ¿Cómo se te ocurre? Entonces, bueno, la ley de pesca, pues si hubiéramos tenido algún mecanismo de democracia directa parecido, podríamos haber derogado la ley de pesca, pues. Y es una de las cosas que vamos a poder hacer eventualmente si se aprueba la nueva Constitución. Sí, o la ley de no sujeción horaria para los que boletean, man. Coche madre. También. Se ha cagado al audiovisual esa ley, weón. Malparía. Todos audiovisuales, weón, que están escuchando este programa, weón. Atento ahí con su firma, weón. Es un gran público este programa. Es un gran público, gente audiovisual sin trabajo que puede ver que paguen. Oye, y hablando de gente sin trabajo, queríamos hacerte otra consulta que también nos llegó respecto a la seguridad social. Algunos de los artículos de los que yo más me enamoré en mi revisión por la propuesta constitucional, que el Estado, ¿cierto?, asegura la seguridad social, para la redundancia, como un derecho, ¿no? ¿Cómo estos son conceptos que para los chilenos no son marcianos? La seguridad social son weas que no existen, son weas que solamente existen como en, no sé, en las películas en Europa, gringas, claro, siendo que en los países del lado también hay, pero claro, Argentina, no sé, sin ir más lejos. Entonces, ¿cómo podríamos explicarle al pueblo soberano, ¿cierto?, las bondades de la seguridad social? ¿Cómo esta se va a aplicar? Por ejemplo, lo que son las personas que ejercen el cargo de cuidadoras, de cuidadores, y esto cómo se financia, Juan, que también para algunos dubitativos es un punto importante, Juan. Sí, a ver, hay cosas súper particulares con respecto a la seguridad social que tienen que ver con estándares internacionales y con el funcionamiento de los sistemas de seguridad social en el mundo. Yo siempre que doy este dato, la gente queda para adentro. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un sistema de seguridad social de reparto tripartito, y tiene 90 millones de personas afiliadas a ese sistema de seguridad social y funciona.
Y es súper cuático porque la presidenta de la Asociación de los Fondos de Pensiones es jubilada por el sistema de seguridad social yanqui y tiene una pensión de 3 palos. Una locura, una locura. Es presidenta de la AFP acá, pero está jubilada con un sistema del Estado yanqui. Y tiene Bien. una pensión de 3 millones de pesos. Consecuencia. Como Ricardo Lagos, que nunca está en una AFP. Ok, Ricardo Lagos lo odio. Claro. Yo creo que hay algo súper importante de recalcar de la propuesta de nueva constitución. Yo dije, está redactada con mucho amor y mucho cariño, y ese amor y ese cariño viene, ¿cierto?, de un cariño y un amor colectivo. Entendemos que lo que instala la dictadura con el sistema actual de pensiones en Chile es una erradicación a la seguridad social, porque la seguridad social no solamente abarca las pensiones de vejez, sino que abarca la seguridad de lo que significa no poder trabajar. Todas aquellas circunstancias que no te permiten desarrollar tu trabajo implican una llegada, ¿cierto?, de la seguridad social: discapacidad, cesantía, cuidado, labores de cuidado, trabajo doméstico, accidentes laborales, indemnidad, todas estas ciertas circunstancias que no nos permiten trabajar, ¿cierto?, implican la llegada del Estado con la seguridad social, porque, insisto, no es solamente vejez, sino que son todas esas circunstancias que no nos permiten desarrollarnos y poder trabajar. Y ahí es donde entra la creación de un sistema que en Chile no existe. O sea, el ISP hoy día en Chile solamente le da pensiones, ¿cierto?, a los abuelos que no se quisieron cambiar a la AFP, que no les dio miedo no cambiarse a la AFP, y al pilar solidario. Sería lo que existe en Chile de seguridad social, porque los bonos al final tampoco tienen una perspectiva de seguridad social, sino que más bien son de acuerdo a las necesidades urgentes que surgen dependiendo de los gobiernos, ¿no es cierto? Claro, son paliativos. Claro, depende de la voluntad de quien esté gobernando. Entonces, lo que estamos proponiendo nosotros es un sistema de seguridad social que no solamente abarca vejez, sino que abarca todo lo que nombré antes, que son alrededor de 9, 10 situaciones que se han discutido a propósito de la consagración de la seguridad social en los tratados internacionales y de cómo funcionan los sistemas en el mundo. Ahora, nosotros dimos ciertos estándares que tiene que cumplir. Tiene que ser un administrador público el que gestione, ¿cierto?, el sistema. Tiene que responder a la igualdad de género, por ejemplo, o sea, que todas las pensiones que pueda dar eventualmente el sistema de seguridad social sean iguales para hombres y mujeres, considerando las distintas situaciones, que considera también ciertas cosas. Por ejemplo, la norma de seguridad social se complementa directamente con la norma de los derechos de las personas mayores, donde se garantiza una vejez digna, por ejemplo, y eso implica prestaciones de seguridad social dignas, ¿no es cierto?, así dice la norma. Entonces, lo que nosotros damos es un estándar internacional a propósito de que se tiene que crear un sistema de seguridad social. Se garantiza la seguridad social como un derecho humano y se mandata al Estado a crear un sistema. Ahora, ¿qué sistema? Yo creo que ahí entramos en una discusión, porque en la convención no establecimos, y en la propuesta de nueva constitución no viene establecido un sistema per se, solamente dice que la administración tiene que ser pública, pero no viene un sistema per se, porque el debate de terminamos o no terminamos con la AFP es un debate que necesita una discusión mucho más democrática de lo que puede dar la convención. Sí, claro. Nosotros mirábamos, cuando discutimos el sistema de seguridad social, yo soy partidaria que se acabe la AFP, creo que son un robo, pero habían compañeros convencionales, colegas convencionales que decían, no podemos terminar con la AFP de un día para otro porque tenemos a todo Chile cotizando en la AFP y la AFP mueven el capital en Chile, mueven la economía, lamentablemente. Entonces, nos acercamos, cuando evaluamos la posibilidad de establecer un sistema de seguridad social, nosotros mirábamos mucho Uruguay. Cuando Mujica pregunta, por ahí en los años 2000, ¿cierto?, le hace un plebiscito, hace un referéndum y le pregunta a los uruguayos y a las uruguayas si querían terminar con la AFP, ganó el no. O sea, que la gente no quería terminar con la AFP, y Mujica dijo, ya, yo no voy a terminar con la AFP, pero el Estado igual va a tener su sistema. Y creó un sistema de seguridad social. En ese entonces en Uruguay habían 28 AFP, ahora hay 2. ¿Le ha ido bien? Sí, porque la gente, el 80% de las personas se cambió de las AFP al sistema de seguridad social estatal a propósito de que garantiza pensiones dignas hasta que uno se muere, porque la AFP solamente garantiza vejez y no garantiza en la otra circunstancia.
Y lo importante, creo yo, de cómo se reflejaría en Chile, que finalmente acá en Chile la gente gana un sueldo tan malo que al final la cotización no te alcanza para una pensión hasta que uno se muere. Si al final la FP estima que uno va a vivir 110 años y la plata que uno alcanza a juntar no es mucha tampoco, entonces se te acaba antes de morirte y tenés que postular al pilar solidario. Es lo que le pasa a la gente que ha ganado el mínimo toda la vida. Entonces, lo que garantiza un sistema estatal es que la pensión no es más baja al sueldo mínimo en el estándar internacional, y aparte de eso está garantizada hasta que uno se muere. Entonces uno no tiene que andar preocupado, andar postulando a otros espacios, que la plata se me va a acabar, que no trabajé lo suficiente, entonces no tengo el fondo necesario en la FP. Eso permitiría, ¿cierto?, que nuestros abuelos, nuestras abuelas, las personas adultas mayores no tuvieran que seguir trabajando después de la edad de jubilación, que es lo que ocurre acá en Chile, que tenemos personas de 80 años trabajando porque la pensión no les alcanza. Entonces se garantiza un sistema de seguridad social. ¿Qué es lo que miramos nosotros? Que sea un sistema tripartito, o sea que cotiza el trabajador, el empleador y el Estado. El trabajador en menor medida, después viene el empleador, ¿cierto?, en este intermedio, y el Estado en mayor medida a través, ¿cierto?, de las rentas generales de la nación. Pero lo importante es que es tripartito, a diferencia de hoy que solamente cotiza el trabajador, ¿no es cierto? Y aparte de eso sería un sistema de reparto no puro. Y aquí me quiero detener porque hay mucha mentira dando vuelta con respecto a los sistemas de reparto. Efectivamente, por ejemplo, en Europa los sistemas de reparto puro dejaron de existir hace mucho rato, o dejaron de funcionar porque la población va envejeciendo. Entonces, el mismo sistema que tienen los milicos hoy día en Chile, ¿cierto? Los pelados le pagan la jubilación a los que ya se jubilaron, a los milicos jubilados, así funciona, ¿no es cierto? Lo que teníamos aquí antes de la dictadura. Así es, los trabajadores, ¿cierto?, le pagan a los jubilados finalmente a través de la cotización, a través de este fondo, ¿cierto?, de la jubilación a las personas. Y eso ya no funciona porque hoy día, por ejemplo, en Chile tenemos una población muy envejecida, tenemos más abuelos que gente trabajando, entonces tendríamos un sistema que no tendría financiamiento. Entonces, cuando nosotros mirábamos el sistema uruguayo, que ha funcionado muy bien y que ha cambiado la calidad de vida de las personas, era que tiene dos otras particularidades, que no es un sistema de reparto puro, no es que la gente joven le paga al jubilado, o la gente que está trabajando le paga al jubilado. Agrega esto, a esta idea del sistema de reparto puro se le agregan dos dimensiones súper importantes, que es transgeneracional y con perspectiva de género. Eso significa que cuando llega la plata al fondo, se reparte en igual manera entre hombres y mujeres. Bacán. La mujer cría, la mujer se embaraza, por ende tiene más lagunas previsionales hoy día, entonces el reparto en ese fondo sería equitativo entre hombres y mujeres, independiente de que la mujer tenga lagunas previsionales o no cotice en algún momento. Y aparte de eso, tiene un componente de que el que gana más aporta más al sistema, que es lo que hoy día no ocurre. Los ricos cotizan hasta 3.600.000. Quien gana 20 palos no cotiza el 12% de los 20 palos, cotiza el 12% de los 3.600.000. A diferencia de quienes ganan el mínimo, que uno empieza a cotizar, ¿cierto?, el 12% con el mínimo igual, te descuentan igual el 12% y no hay un tope. Entonces, tendríamos aquellos que ganan más cotizando el 12% de acuerdo a lo que ganan. Y el que gana el mínimo va a seguir cotizando el 12%, pero la gran diferencia, y una de las cosas que le duele a la derecha del análisis que nosotros hicimos, fue que ahora quienes ganen más van a tener que cooperar más al sistema. Muy bien. Ahora, es lo lógico. O sea, es lo lógico. Agrego un dato para que no se horroricen, weón. Acá en Canadá, los que ganan sobre como $50.000, weón, pagan como 32% de impuestos, weón, a fin de año, weón. Cacha. Y que me parece precioso. Los estados desarrollados, po. Sí, pues. ¿Sí? Se entiende la seguridad social, po. Se entiende como todos aportamos para nuestra seguridad como personas, para poder vivir en sociedad. Entonces, ese era como el sistema que nosotros miramos y que yo creo que va a ser como la propuesta que se va a dar a la legislación cuando se cree el sistema. Ese es nuestro sistema ideal. Dentro de la bancada de Chile Digna en la convención, ese era como nuestro sistema ideal. ¿A qué sistema pasamos? Ese era como el estándar que nosotros queríamos. Pero como no quedó consagrado ningún sistema, me imagino que después, si se llega a aprobar la nueva constitución, esto va a ir vía proyecto de ley. Y me imagino yo que vamos a tener un sistema parecido. Pero importante, cuando ocurren estos cambios,
A propósito de la plata, porque la gente tiene miedo por el tema de su plata, ¿no es cierto? Su cotización de toda la vida, y es normal porque nos instalaron cierta idea de la capitalización individual y que nuestra plata como que fuera un ahorro, y al final no es un ahorro, es la garantía que uno tiene que tener porque envejece, la normalidad, ¿cierto? La idea es que exista un plebiscito, que no sea el Estado el que obliga a la gente a decirle, no, sabe que yo voy a pescar toda su plata y se la voy a mandar al fondo. No, que la gente tenga la oportunidad de decidir y decir, ¿saben qué? Yo me quiero quedar en la AFP, y que la otra persona diga, no, ¿saben que a mí no me conviene la AFP? Me voy a ir al sistema que me propone el Estado. Y ahí yo creo que la ganada está, porque al final el 60% de la población en Chile gana el mínimo y no le conviene estar en la AFP. Le conviene un sistema que garantice pensiones dignas. Entonces, la posibilidad democrática que puede dar el Estado de la elección y de la creación del sistema es súper importante. Insisto, lo que yo expliqué del modelo uruguayo es un estándar que nosotros discutimos, que era como nuestro ideal, pero insisto, como no había acuerdo, decidimos dejar abierta la creación del sistema a la ley a propósito de que exista una participación democrática en la creación del sistema y que pueda existir una elección de la gente eventualmente cuando se cree el nuevo sistema de seguridad social. Bacán. Maravilloso, me queda clarísimo. Estamos, es increíble que la hora ha pasado caleta y uno te escucha y es como, bueno, se abre la mente para mirar de manera súper cercana y con todo el fundamento y el camino que tú, con el que hablas respecto de las propuestas es súper interesante, pero ya estamos en la parte final. Rob, ¿qué te ha parecido? Es mucha información y muy potente. Yo me enamoro cada vez más. De la propuesta De la propuesta, a mí me gusta la propuesta. Me gustan mucho, mira la wea Natalia, me gustan mucho las palabras que dijo la expresidenta Michelle Bachelet respecto a la propuesta, weón. Que no es lo que sueño, pero se le parece bastante, y sí se le parece bastante, weón. Oye, pero es lo que siempre pero se acerca a lo que siempre sueño. Gracias, así era. Yo la cité como el hoyo, así era, gracias. Vale, no queríamos dejar de hacerte una pregunta muy cortito hasta para que después pasemos a nuestra parte central, a nuestro cierre de cada programa. Vale, muy, muy breve, ¿cómo quedan las Fuerzas Armadas y de orden? ¿Qué va a pasar con la situación de Carabineros y bueno, los derechos humanos? La represión es algo que a nuestros escuchas sí les importa mucho. Hemos mandado 40 millones de veces al paredón a los pacos, pero nos interesa saber en qué contexto queda la institución. Eso queríamos preguntarte. Sí, dos cambios importantes. Primero, se desconstitucionaliza Carabineros y la PDI. ¿De a qué me refiero esto? Es que no se nombra, sino que se habla de las policías. ¿Y por qué se habla de las policías? Porque hoy día si existe la necesidad territorial, por ejemplo, de crear una policía regional o comunal, ¿no es cierto? Tenemos comunas, por ejemplo, la comuna del distrito mío, Maipú, que tiene seguridad ciudadana, que se supone que apoya a los pacos, pero que al final no... En verdad no se puede hacer mucho porque no es policía, sino que es seguridad nomás, pues contratada por el municipio. No tienen ninguna autoridad de nada. Claro, si el día de mañana, por ejemplo, hubiera alguna región que quisiera hacer su policía regional o alguna comuna quisiera hacer su policía comunal, comunitaria, necesitaría una reforma constitucional. Y es una de las razones, ¿cierto?, por las cuales Carabineros tampoco ha sido reformada en los últimos 30 años, porque se necesitan 2/3 para reformar particularmente a las policías. Entonces, lo que nosotros tratamos de establecer fue la flexibilidad, ¿cierto?, de reconocer a las policías, pero no nombrándolas como instituciones, sino que hablando de policías precisamente para que exista la posibilidad de crear más policías o para reformarlas cuando sea necesario. O sea, prácticamente la propuesta de nueva constitución abre, ¿cierto?, el camino para poder reformar las policías, que es una de las cosas que Chile necesita, sobre todo ahora, ¿cierto?, con los casos de corrupción, con todo lo que ha ocurrido este último tiempo, donde las policías finalmente no están funcionando y no están lo suficientemente preparadas tampoco para enfrentarse a las problemáticas de seguridad que estamos viviendo. Por otra parte, creo que es importante recalcar
dos cosas más que son importantes. Primero, lo que significa la integración de las escuelas matrices de policías y de Fuerzas Armadas al Sistema Nacional de Educación. Porque esas escuelas que hoy son privadas, porque uno al interior de las escuelas de los pacos y de los milicos tiene que pagar, ¿no es cierto?, para entrar a las escuelas matrices, se garantiza esa gratuidad, pero aparte de eso tienen que respetar los objetivos y fines, y dentro de los objetivos y fines está enfocada en el respeto a los derechos humanos, la cooperación, la inclusión, el no sexismo, la educación ambiental. O sea, hay objetivos y fines que son bien claros a propósito de la educación que se le va a brindar a las escuelas matrices. Entonces ya tenemos un sistema que va a permitir la educación en derechos humanos de la policía y las Fuerzas Armadas, que es una de las cosas que Chile no tiene, ¿no es cierto? Y también hay un tercer punto que es importante, que tiene que ver con la desmilitarización de Carabineros. O sea, tenemos una policía militarizada que de lo único que se encarga es del control del orden público y no es preventiva, no es preventiva del delito, al final termina siendo más bien un arma represiva más que una policía, ¿cierto?, que pueda ir resolviendo los problemas delictuales. Entonces se le quita la militarización y pasa a ser una policía civil, que es como están casi todas las policías en el mundo. De hecho, en el continente solamente Ecuador y Chile son los dos países que tienen policía militarizada. Y en Chile, que los pacos sean militarizados viene de una formación de hace muchos años atrás, pero no nos olvidemos también del origen de los pacos. O sea, nace en un contexto de represión, de ahí después de la Gran Depresión del 29, ¿cierto? Carlos Ibáñez del Campo lo funda y con esta lógica, no nos olvidemos quién era Carlos Ibáñez del Campo, era un milico. Entonces, tenemos una policía que finalmente tiene esta lógica de militarización, pero que en la práctica no funciona como policía, sino que más bien funcionan como milicos y no aportan, ¿cierto?, en la solución de la prevención del delito, etcétera. Entonces nosotros hablamos de una policía civil y preventiva, cosa de que tengamos una policía mucho más cercana, que resuelva, que no se vea tan lejos, que no violen los derechos humanos, etcétera. Maravilloso. Y en su acceso, Fuerza Armada y Policía es no discriminatorio. Eso significa que ahora no vamos a tener una entrada especial para la escuela de suboficiales o de oficiales, no, van a tener que entrar todos los cabros por la misma escuela y van a escalar adentro a los escalafones de acuerdo a sus méritos. Esa es la idea, un acceso no discriminatorio y gratuito, cosa de que hay una composición de clases distintas, ¿cierto?, en las escuelas, pero también en la integración y en la conformación de las policías y los militares. Porque actualmente entrar a la escuela oficial es de gente con plata. Sí, pues si no tenía apellido difícil de pronunciar, no entrar. Oye, vale, y perdón, antes de pasar al paredón, es que si no pregunto esto me van a pegar. ¿Qué pasa con las zonas de sacrificio? ¿Está contemplado? Bueno, obviamente, si está contemplado, si es que hablamos de una constitución medioambientalista. ¿Podría brevemente? La ecoconstitución de la República de Chile, así lo decíamos nosotros. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Todo eco, todo gay, todo gratis, decíamos. Bien. Pero sí, era la talla con los ecoconstituyentes. Se responsabiliza al Estado y a los privados de la mitigación y la reparación de las zonas de reparación ambiental, porque ahí nos decía, no le llamemos más zonas de sacrificio, llamémosle zonas de reparación ambiental porque tenemos que empezar a subsanar, y ahí se responsabiliza al Estado y a los privados de poder ir mitigando, subsanando, reparando, ¿cierto?, estos espacios, y no solamente los espacios naturales, sino que también a las comunidades. En el capítulo 2 de Medio Ambiente es bien explícito con respecto a aquello. Con el presente, el pasado y el futuro. Precioso. Bacán. Oye, vale, muchas gracias por este tiempo de calidad que nos has dado aquí en Que Paguen. Yo, como ya le respondí a la Nati, estoy enamorado cada vez más con esta bella propuesta que ustedes, bueno, se desmadraron por labrarnos en un tiempo récord. Creo que es algo histórico, no solamente en el continente, sino en las historias de las constituciones, que lo que han hecho. Creo que es histórico, bueno, y Chile, les guste o no lo que trajo usted, bueno, les tiene que dar las gracias, bueno, porque como pocos se han deslomado trabajando, bueno. Muchas gracias. Gracias, Vale, por todo el trabajo este año, a todos los compañeros, las compañeras, los distintos convencionales que se la jugaron, que bueno, trazaron esta trayectoria, la mesa, a las presidentas y vicepresidentes. Creo que
le dieron una impronta súper buena al proceso, así que bacán. Sí. Tan, tan, tan. Oye, y bueno, ahora como has regalado tu tiempo, tu conocimiento y estos lineamientos, nosotros te vamos a regalar un momento también para que te descargues, ¿vale? Vamos a cerrar el programa, ¿cierto? Con nuestro paredón que paguen, ya lo anunciaba la Natalia, este espacio que lo explico para los profanos del programa, este espacio donde todos los participantes, ¿no? de esta coinonía, de esta reunión en torno al fuego, enviamos a alguien al paredón de forma metafórica, por supuesto, no avalamos los homicidios en ninguna de sus escalas. Enviamos al paredón a un culpable, a una institución, a una persona, a una situación que creemos que son los responsables de las vejaciones que nos suceden a diario por el simple hecho de ser sudamericanos o chilenos o mujeres o de alguna incidencia o lo que usted quiera hacer, señor, señora, señores. Así que para que esto se entienda voy a partir yo enviando al paredón a un diputado, ¿no? Un diputado, esta noticia que está fresquita, el diputado de esta estafa piramidal que se llama el Partido de la Gente, ¿no? Gaspar Rivas, este conche su madre, que se la quiso dar de héroe en una declaración bastante elocuente, bueno, allá en el Congreso, donde dijo que se iba a poner, bueno, no la capa, se iba a poner la estrella de sheriff para combatir a la delincuencia porque nadie en el Parlamento está haciendo nada al respecto. Y como guinda de la torta o como estrella del alguacil, ¿no? Se puso una estrella mongola ahí comprada en el TOA 500 que dice sheriff, weón. Se la puso en el pecho y dijo que va a dar la vida porque va a poner el pecho a las balas y va a dar la vida, incluso, bueno, y lo cito textual, incluso si recibe un balazo en la nuca, que va a dar la vida en su lucha contra la delincuencia. Y ahí un presente le pregunta, oiga, ¿qué quiere decir esto que usted va a dar la vida y la va, usted se va a ir a meter a las poblaciones? Y Juan dijo, no, desde el Congreso, desde la comodidad de mi asiento en Valparaíso, con mi sueldo millonario, no moviendo un dedo contra nadie. Oiga, señor, ¿cómo se llama usted? Gaspar Rivas, váyase a la concha de su madre. Usted y toda la gente del Partido de la Gente, esa estafa piramidal que le han secado las venas a tantas personas desencantadas con la política y que lamentablemente por la demagogia de 4 pelagatos, bueno, entre ellos ese conche su madre Franco Parisi, bueno, que por algo no ha puesto un pie en Chile, bueno, ese es el padre del año, Franco Parisi, bueno, cuyo mejor legado para Chile, ¿cierto? Ha sido esta estafa de los quesitos que se llaman Partido de la Gente. Lamentablemente los tenemos en el Congreso, lamentablemente nos los vamos a tener que mamar un rato, pero por favor, hagan su transición, weón, por el poder legislativo, weón. Hagan su transición un poco más cómoda para nosotros que tenemos que mamarnos su puta existencia y por favor no hagan show, weón, y dedíquense a abstenerse, a aprobar, a rechazar leyes, a plantear un par de weá, a tirar ahí un par de proyectos de ley, pero no hacer show patético, weón, como ponerse una puta estrella de sheriff, weón, en el pecho, weón, y decir que aunque te disparen, ojalá te disparen, yo te disparo en la nuca en este paredón, a ti, weón, Gaspar Rivas, porque no me da la cara de verte ese rostro de imbécil que tení, weón, del cual solamente pueden emanar ideas taradas, weón, como esta de simbólicamente ponerte una estrella de sheriff y decir que con eso, weón, tu población votante, la gente que votó por ti, creyendo de que iba a ser un buen digno, se desmoraliza, weón. Gracias, Gaspar Rivas, por patrocinarme hoy, porque no tenía nadie, weón, lo acabo de ver, weón. Gracias, Gaspar Rivas, por ser la cabeza de mis balas metafóricas. Nati, por favor. Oye, yo no soy tan letrada como Rob. Yo no letraba nada, yo soy un analfabeto. Solo me sé mucho garabato, Natalia. Pero yo tenía pensado mi paredón porque estoy muy enojada. La vez pasada estaba muy enojada con Jimena Rincón, bueno, me salió un paredón de Jimena Rincón, puta que la odio. Y bueno, soy muy piolita en Twitter, como que hago mis tweets y todo, pero me he dedicado este tiempo así a responderle todo, así como ridícula. Le pongo, menos mal que no me ha bloqueado. Pero miren, mi paredón también voy a mandar a un hombre en esta oportunidad que la verdad a mi juicio ha hecho un show también ridículo, llorón, que es Matías del Río. Quiero mandarte al paredón, weón. Weón, quiero mandarte al paredón, Matías del Río, porque de verdad tu rol como periodista ha sido nulo. Si querés dedicarte a la política, hazlo, man. Tienes todo el espacio del universo, quienes nos movemos en esas arenas, también nos cuidamos de lo que decimos, pero tenemos la posibilidad de plantear una opinión hacia un lado, hacia el otro, hacia el lado que queramos, pero los periodistas tienen otra pega. O sea, yo no sé si tú no cachai los años que estudiaste en la universidad, pero si tú
quieres ser periodista, tienes que tener una ética acorde a la información y no a poner un manto de duda diciendo o ocupando tu rol de periodista para instalar una opinión política, en este caso una opinión en muchos casos absolutamente de derecha, hasta fascista, mentirosa, confundiendo. Eso es muy dañino, le hace mucho daño, sobre todo cuando estamos hablando de un periodista de televisión pública y más aún de una televisión del Estado, perdón, de un canal del Estado. Por lo tanto, yo estoy muy contenta de que hayan sacado a Matías del Río de Estado Nacional. No le compro ese llanterío. Mucha gente pensó que bueno, era como un crimen de derechos humanos lo que le habían hecho a Matías del Río, pero creo que es súper ejemplificador para que empecemos a dar un debate serio respecto a las comunicaciones, porque en nuestro país todo está tendenciado. Es increíble cómo no existe de manera plena una televisión pública que informe tempranamente, que entregue elementos para que la ciudadanía tenga herramientas de opinión. Ese es el camino. La tele entrega herramientas para que el ciudadano decida. No instala, porque nos metieron el chip de cómo se hacen las cosas ahora y lamentablemente eso también ha traído consecuencias graves como la concentración de medios cargados absolutamente hacia posiciones de la derecha. O sea, en este país, si tenés plata, puedes opinar. Y ya sabemos cuál es la posición política de los que tienen plata. La Vale, sobre todo, también lo dejaba súper claro acá con el tema de aguas, con el tema de pensiones, etcétera. Entonces, yo de verdad estoy muy contenta de hacer este paredón. Creo que Matías del Río ha sido un paredón recurrente. No es primera vez que lo mandamos paredón, pero creo que este es el momento preciso. Llora Matías del Río, sigue llorando. Aquí muere Matías del Río, weón. Oye, y nos retrotraemos, ¿cierto?, al programa que hicimos con Josefa Barraza, tremenda periodista, que entre otras cosas hizo el reportaje, ¿cierto?, periodismo investigativo, en el cual se reveló el rol de Carabineros en la quema del metro, de varios metros, en el marco del estallido social, y el libro de los intramarches. Así que bueno, va a estar apareciendo por aquí en algún lado del video ese programa para que se remitan ahí, para que escuchen también lo que tenemos que decir respecto a la ética periodística. Y bueno, nuestra invitada, Vale, aquí como tú queráis, en el lenguaje que tú queráis, si queréis, con todo el respeto del mundo. No, hay gente que no, el respeto se gana, dice mi vieja. No se ha ganado el respeto. No, yo mandaría al paredón a la Contraloría, sinceramente. Bien, Vale. Sí, pucha, teníamos a Codina y a la Matei dando ahí una gira por el norte, por el rechazo, esparciendo mentiras, todos no dijeron nada, y porque el hombre gigante Tomás Bodanovich, mi mejor amigo, andaba repartiendo Constitución en su rol de alcalde, de poder informar a la gente, lo huevearon y le mandaron un documento, y ahora tuvimos que sacar todos los borradores de nueva Constitución de ahí, de la concejalía, de nuestra compañera concejala de ahí de Maipú. Así que no, mando al paredón a la Contraloría. Les gusta fallar cuando les conviene a ellos nomás, buenos de mierda. La gente quiere ver esto tan informada. Exacto. Sí, lo mismo con el juicio que se le ha estado, el juicio público que se le ha estado haciendo como al gobierno, ¿no? A raíz de imprimir todas las constituciones. Bueno, es como el deber del gobierno informar. Que si la gente va a rechazar, está en todo su derecho a rechazar, pero que rechacen teniendo las herramientas legítimas y reales en sus manos. Bueno. Leyendo la propuesta, pues si para aprobar o rechazar tenéis que leer la propuesta. Exactamente. Pero me encanta Camila Vallejos, como que ella muy así, echa para adelante, así como que se ha hablado toda la semana de la Contraloría, y yo veía a Camila Vallejos, aquí estoy en Ovalle, entregando la propuesta, que esa es la actitud. Y me encantó el paredón de la Vale. Sí, se lo merece, que Camila Salvadora de Chile. Sí. Camila Salvadora de Chile. Acá somos muy fan de la ministra. De la ministra, sí, somos muy fan de la ministra. Bueno, aprobamos su trabajo. Querido pueblo soberano, esto ha sido nuestro programa dedicado a la nueva Constitución. Esperemos que haya aclarado
y haya echado luces sobre las sombras que tengan. Si tienen más dudas, por supuesto, no duden en escribirnos. Aparecen nuestras redes aquí, están apareciendo también en la descripción, o sea, siempre están en la descripción. Recuerden que está en la descripción de este video, de este audio, el documento para leer la nueva Constitución. Lo hemos colocado en todos los programas pasados, siempre ha estado ahí, para que usted mismo vaya, usted misma vaya y lea con sus propios ojos qué es lo que hemos hablado aquí. La Vale hizo harta referencia, hartas citas textuales de varios artículos, así que si usted medio que no cree lo que hemos hablado aquí, vaya, revíselo, no le crea a ningún TikToker, no le crea a ningún video de YouTube, no le crea a ningún Mario no sé cuánto, vaya y revíselo usted mismo, usted mismo, el documento que está en la descripción de este video, y recuerde que la elección es obligatoria, la votación del plebiscito del 4 de septiembre es obligatorio para todos los ciudadanos del territorio chileno. Hay una multa, creo, ¿no? Si uno no va, Natu, corrígeme, creo que hay una multa si es que no se va, si es que no hay un justificatorio para votar. Y como la Nati bien dijo en el último programa, es la primera elección donde van a poder votar los menores de hasta 16 años, ¿no? La Nati se me quedó pegada. En la propuesta. ¿Cómo? ¿Nati? Ahí volví. Tenía conexión inestable. Ahí volviste. Oye, corrígeme, van a poder votar menores de edad, ¿no? En el plebiscito. En la propuesta de la Constitución, ¿no? Ah, ¿no? Está diciendo que no aquí la compañera. Estamos difundiendo información falsa, Natalia. Desde los 18 se vota el 4 de septiembre. La multa es de 175 lucas si uno no vota. Maravilloso. Pero en la propuesta viene bajarle a los 16. Eso, bajarle a los 16. Vamos a poder votar desde los 16. Ahí está. Entonces, olviden lo que dije. Mayores de edad tienen que votar. Ahí estuvo el valor de la multa. Revise sus datos en el CERVEL para que no le hayan cambiado de mesita y de repente aparecen en Coyhaique. A todos nos cambiaron, así que hay que revisar. Sí, vaya revisando ya y desde ya sus datos en el CERVEL para que no se lleve sorpresas desagradables y pueda votar. Ojalá hayan micros ese domingo 4 de septiembre y estaremos todo lo que queda aquí hasta el plebiscito, dando nuestra cobertura también quincenal. Quería agradecer nuevamente a nuestra invitada, ¿cierto? Valentina Miranda, ex convencional. De nuevo, gracias por tu trabajo kilométrico, weón. Me acabas de presentar al nuevo amor de mi vida, que es la propuesta constitucional. Muy bien. Me caso. Vale, eres seca. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes. Y muchas gracias a ti también, Natu, por estar aquí. Un abrazo grande allá donde el sol sale y se pone por la izquierda. Que sea un rojo atardecer en tu esquina, querida amiga. Y ustedes, Pueblo Soberano, querida, Pueblo Soberano, nos estaremos viendo en la próxima quincena con la actualidad, con lo que nos depare. 3 semanas del plebiscito. Más o menos, sí. Vamos a hacer algo para el plebiscito. Todo va a depender si es que ganamos. Si es que ganamos, vamos a hacer algo. Si no, no vamos a hacer ni una wea. Nos vamos a emborrachar en privado. Sí. Pero nos estaremos viendo ahí. Ya será harina de otro costal, querido Pueblo Soberano. Esto ha sido Que Paguen, vuestro barquero, Rob Núñez. Recuerden que la historia es nuestra y los que quieran arrebatarla, que se vayan un rato a la concha de su madre. Que paguen. Chao. Chao.